Hola estimados estudiantes, un placer saludarlos de nuevo. El propósito de este video es realizar una pequeña explicación de cómo se debe hacer el análisis de los ejercicios que ustedes se encuentran desarrollando. ¿Por qué el propósito? Puesto que varios de ustedes, como lo he observado en las realimentaciones, solamente se han dedicado a describir los resultados sin tener en cuenta todo el contexto del ejercicio. ¿Qué ha sucedido? Entonces encontramos que, por ejemplo, se remiten a la explicación solamente diciendo, como podemos ver, el del IPC del año base pasó de 100 al año 1 a 105, 108, 110 y al año 2 a 112, a 114, a 116. Y la inflación pasó del año 1 del 8, del 10, del 12% al 14%. Esa explicación no es válida. Por favor, tener en cuenta que, si bien es cierto, el desarrollo de los ejercicios es relativamente sencillo, claro, para algunos se les ha dificultado más que a otros, lo que se requiere en economía es el análisis del contexto. ¿Qué pasa con los precios? ¿Cuál ha sido su comportamiento? ¿En qué incide la canasta familiar? ¿Qué pasa con el bolsillo? En fin. Entonces ese es el propósito de este video, ¿vale? Voy a utilizar datos diferentes a los de los ejercicios, pues porque obviamente ustedes son los que tienen que realizar los ejercicios. Aquí tenemos entonces la actividad número 1, en que consiste sencillamente en calcular el IPC y la tasa de inflación. Por favor, tener en cuenta, el IPC se da en términos de números naturales, 100, 106, 108, y la inflación sí se da en términos porcentuales. Entonces aquí que tenemos la estructura del gasto, tenemos una canasta familiar que está compuesta por el 100% y vemos unos bienes o servicios que forman parte de esa canasta familiar. Entonces, por ejemplo, vemos que los alimentos tienen una participación del 49% del total de la canasta familiar. El transporte, la vivienda, el vestido, eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Si está bien que gastemos el 49% de nuestros ingresos en alimentos, es exagerado, es normal, o es exagerado en vivienda, o es exagerado en vestido, ¿sí? No compramos tanto vestido, tanta ropa. Eso es lo que quiero que analicemos. Entonces, acá pongo un ejercicio con diferentes datos. Por ejemplo, vemos que los alimentos tienen un precio para el año base de 40, transporte de 30, vivienda de 21, vestido 25, y vemos cuál ha sido el comportamiento, que es lo que ustedes deben analizar. Y luego he cambiado los datos, que los alimentos solamente contienen un 45% dentro de la canasta familiar, el transporte 20, vivienda 22 y vestido 13. Para este caso voy a hacer una analogía de que supuestamente así está compuesta nuestra canasta, y voy a compararlo respecto al salario mínimo para hablar en términos monetarios. Ustedes dirán sí, no, está exagerado, en fin. Entonces, analicemos el comportamiento de los precios, que es lo que yo me he enfocado bastante. Entonces, por ejemplo, vemos que los alimentos para el año base teníamos un precio de 40 pesos para los alimentos. Gastamos 40 pesos para los alimentos en el año base. Vemos que en el año 1 subió a 42 y para el año 2 se mantuvo constante. ¿Qué podemos hacer ahí? Podemos sencillamente hacer una tabla para analizar el comportamiento de estos precios, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar el comportamiento respecto al año 1 y luego vamos a realizar el comportamiento respecto al año 2. Entonces voy a estirar por acá un poquito. Aquí un poquitico para que nos facilite el ejercicio. Entonces tenemos, muy bien chicos, ¿cómo saco un comportamiento? Sencillamente vamos a verificar la variación del precio del año 1 respecto al año 2. ¿Cómo lo calculamos? Sencillamente vamos a, recuerden, ustedes ya tienen la base, es similar a la base del IPC, que tomo el precio del año 1 menos
el precio del año base, cierro, dividido el precio del año base. Entonces tengo que para el precio de los alimentos, arrastro, vamos a ver cómo nos va. Analicemos la fórmula, muy bien. Analicemos la fórmula, muy bien. Pasemos esto a porcentaje. Listo. Y vamos a hacer el análisis respecto al año 2. Aquí, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos analizar el año 2? Podemos analizarlo respecto al año anterior o respecto al año base. Para este caso lo voy a realizar respecto al año base para ver el año 2 cómo se comportó respecto al año base. Entonces vamos a hacer nuevamente la fórmula y dividimos por el año base. Lo llevamos a porcentaje o lo multiplicamos por 100 como ustedes quieran, no hay ningún problema. Entonces miren chicos, aquí que tenemos que para el caso de los alimentos, el comportamiento cuál fue, el precio de los alimentos subió del año base al año 1 un 5% y del año 2 respecto al año base subió un 5%. Listo, recuerden, este año 2 lo estoy mirando respecto al año base, también podríamos hacerlo respecto al año anterior. Hagámoslo respecto al año anterior para que miremos el comportamiento de entonces no sería C, sino que sería D respecto al año anterior. Entonces obviamente vemos que el precio de los alimentos del año 2 respecto al año 1 no varió, se conservó, ¿sí? Vemos que el transporte tuvo un aumento de un 7%, pasó de 30 a 32, hablemos en términos de pesos, a 32 pesos, y aumentó un 3%, es decir, ese peso de más equivale a un 1% del año 1 respecto al año 2. Vemos que la vivienda fue la que mayor tuvo aumento en términos del año 1 y en términos del año 2, porque vemos que el vestido respecto del precio del año base al año 1 se mantuvo igual, no hubo un incremento, pero vemos que del año 1 al año 2 tuvo un aumento del 12%. Entonces eso es lo que yo quiero que ustedes analicen. Ahora, ¿por qué creen que el vestido tuvo un incremento del 0 al 12% en 3 años? Pues, ¿qué podemos decir ahí? Resulta que, por ejemplo, se incrementó la mano de obra o se incrementó la mano de obra porque varias personas salieron pensionadas o porque se incrementaron los precios de los insumos, sencillamente porque hubo una sequía, entonces la cosecha o los productos de algodón, pues el algodón sufrió esta sequía y no pudo producirse la misma cantidad de algodón, o por el contrario una inundación y arrasó con los cultivos de algodón. Listo, entonces no se obtuvo la producción que se requería de algodón, entonces por eso se incrementó los precios. Eso es el análisis que yo quiero que hagan. Listo, ahora entonces miremos el IPC. Claro, pasó de 100 a 105 puntos. Listo, ojo, puntos. Respecto a la inflación, ahí sí hablamos de términos porcentajes. Tenemos que hubo una inflación de 5.68% y para el año 2 disminuyó esa inflación de 4.9%. ¿Qué implica esa inflación? Que el conjunto de la canasta familiar tuvo un incremento de 5.68%. Importante que al menos utilicen dos decimales, perdón, porque en economía esas dos decimales, recuerden, estamos en macroeconomía, esas dos decimales pueden significar mucho dinero. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Pues que se encareció
la canasta familiar, lo que comprábamos en el año base, con lo que ganábamos en el año base, no podemos comprar lo mismo en el año 2. Recuerden, inflación es la pérdida adquisitiva del dinero, es decir, lo que antes podía comprar con ese dinero ya no lo puedo comprar. Ahora comparémoslo frente al salario mínimo. Quiero que hagamos ese análisis. Entonces vamos a multiplicar nuestro salario mínimo por 45 o por punto 45 por los porcentajes de cómo está compuesta la canasta familiar. Entonces vemos que el salario, que en términos reales, si lleváramos esos valores al salario mínimo como está hoy, tenemos que de los 828.116 pesos que componen el salario mínimo, 372.000 pesos lo gastamos en alimentos. ¿Es real? ¿No es real? ¿Si está ajustado? ¿O definitivamente este porcentaje es muy superior? Continuemos por punto 20, nuevamente por punto 22 y por punto 13. Listo, entonces como pueden ver, la sumatoria efectivamente nos da los 828.000. Ahora háganse esa pregunta: si ustedes se llegaran a ganar el salario mínimo, o para los que se ganan el salario mínimo, si gastan 372.000 pesos en alimentos, en transporte, los que viven en Bogotá Transmilenio gastan 165.000, los que utilizan la buseta, en vivienda, el alquiler de una piecita sí vale 182.000, ahora en vestido sí gastan 107.000 pesos en vestido, no sé, pantalones, camisetas, ropa interior, medias, zapatos, en fin. Ese es el análisis que quiero que por favor realicen para el ejercicio 1. ¿Listo? Espero que haya sido claro. ¿Cómo calculan estos resultados? Recuerden, favor revisar el video tutorial del primer CIPAS, que ahí se explica paso a paso de cómo realizarlo de una forma confiable a través de Excel. Ahora revisemos el ejercicio número 2. Explique el resultado. Todos los ejercicios se enfocan en explicar el resultado. Aquí, al igual que el ejercicio anterior, estos son los valores iniciales. Acá los he alterado para que pues ustedes realicen el ejercicio, pero como pueden ver, se sigue conservando los mismos resultados. ¿Qué pasa? Tengo una renta diferente a la inicial. Ahora nos solicitan calcular el ahorro, pues que sencillamente nos ganamos 1.000 pesos, consumimos 1.250. ¿Qué pasa? Nuestro ahorro es negativo. ¿Por qué es negativo, chicos? Sencillamente porque para poder satisfacer ese consumo no estamos ahorrando, sino que nos estamos endeudando. ¿Sí? Le pedimos prestado a la mamá, al esposo, al gota a gota, al banco, en fin, para poder satisfacer esas necesidades. Ahora, ¿qué pasa en el año B? Vemos que, o en el periodo B, vemos que lo que ganamos es igual a lo que consumimos, por lo cual no hay un ahorro. ¿Listo? Vemos que el año C o el periodo C ya tenemos unos ingresos superiores y ya tenemos una capacidad para ahorrar superior, y lo mismo sucede con el año B. ¿Listo? ¿Qué dice la teoría económica? Entre más uno gana, en teoría debería ahorrar más. Claro, ganamos más, gastamos más. Eso es lo que relativamente nosotros decimos. Pero hay que tener en cuenta que ustedes, o que nosotros, o que todos vamos a llegar al punto de saciedad, donde vamos a llegar a un límite de gasto, y va a ser difícil gastar ese excedente. Por ejemplo, yo me gano 1.000.000, pero mis gastos son de 1.000.000, es decir, no tengo capacidad de ahorrar, porque pues todo lo que gano lo consumo. Sencillamente me incrementan el salario a 1.500.000, listo,
llega al punto en que yo solamente voy a gastar 1.400.000, ya voy a ahorrar 100. Voy a ganarme 2 millones, entonces ya cambio, ya no vivo en un apartamento, sino que voy a arrendar una casa. Entonces voy a gastar 1.800.000, me van a quedar 200. Paso a ganarme 4 millones. Por mucho que yo quiera, voy a gastar 3 millones. ¿Sí? Voy a comprar mejor ropa, voy a cambiar de vehículo, voy a pasear más, pero va a llegar el punto en que vamos a llegar a la saciedad de consumo y nos va a quedar un excedente. Ese excedente se traduce en ahorro, que más adelante, si ustedes revisan la teoría económica, el ahorro se traduce en inversión. ¿Listo? Favor, las gráficas muy sencillas, sin los que les complique realizarlas en Excel, por favor los pueden hacer a mano. Ahora, recuerden, ¿qué relación tiene la propensión marginal a consumir con la propensión marginal a ahorrar? Sencillamente la relación es inversamente negativa. Inversamente proporcional. ¿Qué quiere decir? Que si la una sube, la otra baja en la misma proporción. Si la una sube 0.2, la otra baja 0.2. Y en lo que me he enfocado, recuerden, la suma de estas dos variables es igual a 1. ¿Listo? Esa es la forma de que ustedes verifiquen. ¿Listo? Que estas dos variables, las dos propensiones, deben ser igual a 1. ¿Qué se traduce? Que sencillamente de toda mi renta, ¿sí? Voy a destinar al consumo .375 y voy a ahorrar .625. ¿Cómo se puede evidenciar? Sencillamente como podemos ver aquí en la gráfica. ¿Listo? Esa es la explicación respecto al ejercicio número 2. Ahora revisemos el cuadro 4. Aquí nuevamente he alterado los datos pues para que ustedes realicen el ejercicio. Muy importante, están desarrollando este ejercicio sin haber calculado el multiplicador. Si no calculan el multiplicador, es difícil que vayan a darle el resultado del ejercicio. ¿Qué pasa? Aquí he modificado, ya no voy a utilizar un coeficiente de 12% como me dice el ejercicio, sino que lo estoy utilizando un coeficiente de 20%. ¿Cómo calculo el multiplicador? 1 sobre el coeficiente de reserva. Ese coeficiente de reserva, como lo tengo en porcentaje, lo divido por 100, pasa de ser 20% a 0.20 y el resultado me da 5. ¿Qué quiere decir? Que el depósito inicial solamente lo puedo multiplicar 5 veces. ¿Sí? 5 veces. ¿Listo? Es decir, que esos 10.000 solo los puedo multiplicar 5 veces hasta llegar a 50.000. Por eso les digo, calculen el multiplicador y con el multiplicador ya saben cuál es el total para el conjunto del sistema bancario. ¿Listo? Entonces, sencillamente desarrollamos el ejercicio, que significa que de los 10.000 que depositó Juan, María, Pedro, el banco guarda 2.000 porque el Banco de la República le está diciendo, oiga, señor Banco de Bogotá, Bancolombia, Banco Agrario, en fin, los bancos de segundo orden, me hace un favor de la cantidad de dinero que usted capte, me va a guardar el 20%. ¿Listo? Es decir, de los 10.000, pues ya me hacen un favor, guardan 2.000 y solamente los bancos pueden prestar 8.000. ¿Qué significa esto? Que entre más alto sea el coeficiente de reserva, menos dinero van a poder prestar los bancos. ¿Listo? Supongamos que sea un coeficiente de reserva del 50%. Es decir, los bancos solamente van a poder prestar 20.000. Les depositan 10.000, los bancos van a poder prestar hasta 20.000. ¿Listo? Entre mayor sea el coeficiente, se van a disminuir el número de créditos. Ese es el análisis que ustedes tienen que hacer. Entre menor sea el coeficiente, se va a aumentar, se puede multiplicar más ese depósito inicial. ¿Listo? Entonces, ¿qué tenemos? Como les decía, de los 10.000, el banco tiene que guardar
20% y sencillamente presta 8.000. Ahora, María depositó 10.000, el banco guardó María depositó 10.000, el banco guardó 2.000, sencillamente va a poder prestar 8.000. Al otro día Pedro fue al banco y le dijo, oye señor banco, me hace un favor, necesito un crédito. El banco le dice, claro que sí, le puedo prestar 8.000. Pedro toma, va y le paga a Marcos, Marcos recibe esos 8.000, va y los deposita al banco y nuevamente comienza la cadena. Entonces el banco, ¿qué tiene que hacer? De esos 8.000 que depositó Marcos, guardar el 20% y prestar el 80% restante, que son 6.400. Y así sucesivamente se va formando la cadena. ¿Ven? Entonces, por eso ustedes ven que el Banco de la República no genera, no le saca al mercado dinero, sino que son los bancos de orden secundario y terciario los encargados de multiplicar el dinero. ¿Listo? Sí, el Banco de la República hace los billetes, pero hace billetes ¿para qué? Para reemplazar los billetes viejos y además de esto, como es banco de bancos, él le presta es dinero a los bancos de orden secundario para que estos puedan funcionar. ¿Listo? Entonces podemos ver que una vez llegamos a la quinta generación, nos piden que sumemos las 5 generaciones anteriores. Entonces vemos que se han generado 33.000, pero nos dicen, oiga, ¿cuánto es el valor de la suma de las generaciones restantes? Entonces por eso les digo, importante, ya sé que el multiplicador me dice que el total son 50.000. Entonces, ¿qué pasa con los 50.000? Lo resto a los 33.000, que ya sé que es la suma de las 5 primeras generaciones, y el resultado es 16.000. ¿Listo? Básicamente esa es la explicación. Ojo con el multiplicador, favor tener en cuenta la importancia del multiplicador, qué pasa si el multiplicador sube, qué pasa si el multiplicador baja. Esa es la explicación que ustedes por favor deben realizar. ¿Cómo lo verifico? Sencillamente, como pueden ver, nuevos préstamos 40.000, nueva reserva 50.000, la suma de estos dos me va a dar el total del conjunto bancario. ¿Listo? Y continuamos ya con el cuadro final, que es un poquito complicado. Ustedes me han dicho, profe, resulta que vemos el documento del DANE, pero ahí no hay fórmulas. Claro que no hay fórmulas, es cuestión de interpretación. ¿Listo? Entonces tienen que deducir, porque implícitamente en la explicación ahí se sacan las fórmulas. ¿Listo? Para el cuadro 5, igualmente he alterado los valores, pues con el propósito de que ustedes desarrollen los ejercicios. Si pueden ver, ¿qué les dice el documento? Por ejemplo, para la población económicamente activa, dice es el total de personas que conforman el mercado laboral y se divide en ocupados, en personas que se encuentran laborando y personas que se encuentran buscando empleo. ¿Qué quiere decir? Si el texto me dice y se divide en personas que están laborando y en personas que están buscando empleo, pues sencillamente ya deduzco que tengo que hacer una suma para calcular la población económicamente activa. ¿Listo? ¿Quiénes son los que están laborando? Pues sencillamente son los ocupados. ¿Quiénes son los que están buscando empleo? Los desempleados. Entonces, ¿cómo calculo la población económicamente activa? Sencillamente sumo los ocupados con los desempleados. Los que tienen problemas con este ejercicio, favor revisar el video tutorial del primer CIPAS que realizamos el pasado 21 de septiembre. Ahí explicamos cómo se desarrollan estos ejercicios. ¿Listo? Entonces tenemos que la población económicamente activa es la suma de los ocupados con los desempleados. Ahora, les he dicho a varios, recuerden que las fórmulas van arrastrando. Si ustedes llegan y colocan población total y me suman todos estos valores, pues sencillamente me están duplicando los datos, porque la población económicamente activa, por ejemplo, ya me está recogiendo los desempleados y los ocupados. Y si sumamos esto, pues obviamente nos van a dar cifras irreales. Ahora, la población en edad de trabajar, ¿qué me toma? La población económicamente activa
¿sí? Con la población económicamente inactiva. ¿Quién se queda por fuera? Por la población sin edad de trabajar. Si revisan el texto, se habla de una edad para la zona urbana y otra edad para la zona rural. Un bebé no tiene edad para trabajar, entonces por eso hace parte de la población sin edad de trabajar. Y por último tenemos la población total, donde tomamos la población población en edad de trabajar con la población económicamente inactiva. ¿Listo? ¿Qué tenemos que luego hacer? Calcular las tasas. ¿Listo? Ahí también está bien explicadito cómo se calcula. Ahora vamos a pasar a la interpretación de las tasas. ¿Qué quiere decir que la población en edad de trabajar sea un 85? Esto aquí los tengo en números naturales, pero si ustedes quieren lo pasamos a porcentaje. ¿Dónde ya lo tenía? Ahí, listo. Aquí ya lo tengo en términos porcentuales, porque recuerden que ya lo multipliqué por 100. ¿Listo? Solo nos falta el símbolo de porcentaje. Tenemos que casi el 86% de la población total, es decir, de los 35.500 habitantes, el 85% puede trabajar. ¿Listo? Aquí que sacamos, sencillamente, como pueden ver ustedes, sacamos a la población en edad de trabajar y la población económicamente activa. Ahora, la tasa bruta de participación que tenemos, sencillamente la población total, quienes componen el mercado laboral. Entonces tenemos que el mercado de las 35.500 habitantes, el 73% componen el mercado laboral, es decir, el 73% de esas personas están o desempleados o trabajando o buscando empleo. ¿Listo? Ahora, la tasa de desempleo. Sencillamente tomamos la población económicamente, los desempleados, y los dividimos por la población económicamente activa. ¿Qué quiere decir esto? Que del mercado laboral, que lo componen la población económicamente activa, que son los 26.000, casi el 20% de esos 26.000 están desempleados. Y por el contrario, la tasa de ocupación, vemos que casi el 70% de la población en edad para trabajar sencillamente están laborando. ¿Listo, chicos? Esa es la interpretación que por favor quiero que realicemos para los ejercicios. Espero que este video haya sido de su ayuda, de su agrado, y quedo presto a sus comentarios y sugerencias. Les agradezco. Recuerden que ya la actividad vence el próximo 17 de octubre, ya básicamente la otra semana. Entonces, a poner las pilas, manos a la obra, y les deseo un excelente desarrollo de las actividades. Un abrazo.